Sí, nos esperábamos un partido muy intenso, sabíamos que ellas iban a venir muy fuertes. La primera parte prácticamente ha sido de ellas y todas las ocasiones las han tenido ellas. Nosotras hemos cometido algunos errores que nos han costado goles y sí que es cierto que en la segunda parte le hemos dado un poco la vuelta. Hemos salido mejor, hemos creado más ocasiones de gol, pero aún así no nos ha bastado. Hemos estado cerca de conseguir el segundo gol, pero no ha podido ser y al final pues nos vamos con una derrota. Bueno, sabíamos que la semana iba a ser muy complicada, al final teníamos rivales muy fuertes, todos ellos, y bueno, esperábamos sacar mejores resultados, no ha sido así, creo que el cansancio al final te puede influir, pero bueno, somos suficientes jugadoras para poder sacar estos 3 partidos adelante, no hemos estado acertadas en muchas fases de estos 3 partidos y bueno, al final nos queda trabajar, mejorar ciertos aspectos y pensar ya en el siguiente partido e intentar conseguir los 3 puntos e intentar acabar de una mejor forma la temporada. Pues ahora mismo con esta semana de parón intentaremos recargar las pilas, que toda la gente que tenemos lesionada a ver si la podemos ir recuperando porque al final necesitamos de todas y bueno, tenemos ganas de acabar, pero tenemos ganas de acabar de la mejor forma posible, ¿no? Sabemos que nos quedan unos cuantos partidos, intentaremos hacerlo lo mejor posible e intentar ganar todos ellos para acabar lo más alto posible en la clasificación. Haiek oso ondo atera dira, okazio guztiak izan dituzte lehenengo zatian, gu atxean egon gara, ez dugu gauzak ondo egin, baina bigarren zatian pizkat buelta eman diogu, lortu dugu gol hori neurketa pizka bat gertuago izateko, baina finalean ez dugu beste golik bat sartu eta azkenean galdu egin ditugu 3 puntuak. Aste zaila genekien izango genuela, nekatutak pizka bat izango ginela, 3 partiduak oso gogorrak izango zirelako, baina jokalari asko gaude, denak ondo egin dezakegu eta bueno, azkenean ez dugu amaitza onak atera, baina bueno, lan egin behar dugu, hurrengo partiduan pentsatzen eta 3 puntuak ateratzeko. Liga egoera hobean bukatu nahi dugu, badakigu partidu batzuk gelditzen direla, guzti horiek irabazi nahi ditugu eta klasifikazioan goiago izatea nahi dugu eta orduan lan egin behar dugu partidu guzti horiek irabazteko. Sí, cierto es que el Real Madrid ha salido mejor que nosotras al campo, a nosotras no nos ha costado entrar. Ellas pues bueno, tenían digamos, el control del juego y nosotras no éramos capaces de robar balón y hacerles daño. Ellas tenían un rombo dentro, nosotras habíamos hablado de corregirlo metiendo al extremo con la interior alejada, pero es verdad que nos estaban generando superioridades, así que durante la primera parte hemos decidido cambiar nosotras también a 4-4-2 en rombo, que es un sistema que ya habíamos jugado un par de partidos anteriormente, para igualar en medio campo, pero sí que es verdad que luego la altura de sus laterales nos ha hecho daño, ¿no? Y a nosotras, en cambio, ofensivamente teníamos a las laterales excesivamente bajas, entonces no generábamos esa incertidumbre al salto de su interior a nuestra lateral, que ahí es cuando puedes aprovechar, ¿no? Y generar esa superioridad dentro. Luego los 2 goles, pues bueno, el primer gol yo creo que se lo hemos regalado. El segundo gol yo creo que también es un gol que podíamos haber evitado, a pesar de que ellas han tenido ocasiones. Y es lo que hablamos siempre, ¿no? Al final, cuando juegas contra un rival pues de este nivel, cuando cometes errores que se penalizan con gol, pues es muy complicado ganar, ¿no? Y luego la segunda parte, pues yo creo que ha cambiado el panorama, ¿no? Cierto es que sí que ellas también, pues bueno, han tenido más balón, pero nosotras hemos tenido más, bueno, hemos jugado también más que la primera parte en campo contrario, hemos tenido oportunidades después del 1-3 de poder meternos en el partido con el segundo gol, en una ocasión de Lucía que se le ha ido fuera, y yo creo que ahí pues bueno, hubiésemos tenido la oportunidad de estando un gol por debajo de poder por lo menos sacar un empate, ¿no?
pero bueno, es verdad, en cuanto a agresividad, hoy hemos estado mucho mejor que en el partido contra el Barça. Y en cuanto a intensidad también mejor, pero cierto es que bueno, en los balones que nos metían dentro, pues llegábamos también tarde, ¿no? Cosa que ellas han estado dentro, en balones por dentro muy intensas, y ellas sí que llegaban en el momento adecuado, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que victoria justa, pero también me da la sensación de que les hemos, pues bueno, puesto muchas facilidades, en el sentido de que bueno, de los 3 goles, yo creo que 2 eran, pues bueno, muy evitables. Hombre, sabíamos que iba a ser una semana muy, muy dura, ¿no? Y cierto es que hoy en la primera parte hemos estado mal, contra el Barça estuvimos muy mal, contra el Atlético de Madrid en la primera parte estuvimos muy bien. Entonces, se vuelve un poco a repetir lo que ha pasado un poco esta temporada, ¿no? Al final estamos siendo un equipo muy irregular, no solo en Liga, sino dentro de un mismo partido, ¿no? Con una parte mucho mejor que la otra, y bueno, pues cierto es que bueno, si quieres estar arriba, pues y si quieres tener opciones de ganar muchos partidos, tienes que mantener esa regularidad. Tampoco ahora vamos a hacer un drama, quiero decir, hace una semana habíamos ganado, creo que llevamos una racha de 4 partidos seguidos ganados, y algo que no se conseguía en los últimos 3 años. Entonces, ni hace una semana estábamos en la cresta de la ola, ni ahora vamos a tampoco hacer un drama, pero bueno, es lo que hablé un poco en la rueda de prensa del prepartido, ¿no? Que somos conscientes de que hay muchísimo trabajo por hacer y que es un trabajo que nos va a llevar tiempo, ¿no? Que no es de un día para otro. Hombre, pues le pido al equipo que demos la cara en todos los partidos, que bueno, que aprovechemos estos 5 partidos que nos quedan para que el equipo pueda seguir evolucionando, para de cara al año que viene poder empezar con buenas sensaciones y poder hacer una buena temporada. Y yo es lo que les he dicho antes del partido, ¿no? A mí me gusta una frase, ¿no? De un filósofo que dice que el talento se trabaja en la calma y el carácter en la tempestad, ¿no? Entonces, para mí es muy importante de cara a la élite, ¿no? De cara al rendimiento, de cara a competir bien, el que tengamos talento, y que eso lo vamos a trabajar desde la serenidad y desde la tranquilidad, pero que necesitamos también lo que hablábamos, ¿no? Ese carácter que siempre hemos tenido, ¿no? Y eso en esta semana, por ejemplo, nos ha brindado la competición una buena oportunidad para trabajarlo, y que tenemos que aprovechar eso, ¿no? Por eso el otro día decía que a mí no me gusta olvidar, por ejemplo, lo que pasó el otro día en Barcelona, porque me parece una buena oportunidad, aunque nos haya dolido y aunque todavía no se escueza, me parece una buena oportunidad para desarrollarnos, ¿no? En este caso, pues el fortalecer el carácter, ¿no? Que es algo que en un futuro nos va a dar rendimiento, y bueno, espero que lo afrontemos así, porque cuando vienen mal dadas o en momentos jodidos, digamos, hay 2, tú puedes elegir 2 caminos, ¿no? El de arrojar la toalla, el de venirme abajo, o el de desde el dolor o desde el estar, pues bueno, pasando por un mal momento, el hacerme más fuerte, ¿no? Yo personalmente, en mi etapa como futbolista, he vivido muchísimos episodios muy duros que a la larga me han hecho más fuerte, y me han hecho más fuerte mentalmente, no solo para jugar a fútbol, sino para luego afrontar dificultades en mi vida personal. Y yo espero que las jugadoras lo tomen de esa manera, pero vuelvo a repetir, sin hacer ningún drama, pero sí, pues bueno, aprovechando pues esta semana, por ejemplo, que ha sido dura, para que no que nos vengamos abajo, sino que nos sirva de estímulo para seguir currando, para saber que tenemos que trabajar más y mejor, y que esto nos va a hacer más fuertes de cara al futuro. Bai, bueno, gu baino beto sartu dira partiduan, jokoaren kontrola batez ere lehenengo zatian haiena izan da.
Guri asko kostatu zaigu, hasieran haiek superioritatea zeukaten zelai erdian, bagenekin haiek batzutan hori egiten zutela, eta gu ahalegindu gara estremoarekin superioritate hori berdintzen. Egia da kostatzen zitzaigula pilo bat, beraz azkenean erabaki dugu guk ere erronboa sartzea zelai erdian eta 4-2-2rekin jokatzea, pare bat partidutan Santa Teresa eta Madrilen kontra horrela jokatu genuelako, beraz esen guretzako berria. Eta egia da, zelai erdian agian hobeto aritu garela, baina lateralak defenditzen arazoak izan ditugula. Euren lateralen altuera oso ona zan, guri min egiteko, eta alrebez, gure 4-4 romboan, 4-4-2ko rombo horretan, gure lateralak oso atxean zeuden. Eta azkenean, altuera ona zan euren aurrelariaren txat, bi aurrelarekin gure atxeko lau jokalariak markatzeko, eta azkenean atxeden aldian eskatu dieguna lateralei izan altuera igotzeko, azkenean euren zelai erdiko jokalari bat gure lateralari irtetzeko, eta hor barruan guk superioridadea sortzeko, ez? Hori gero bigarren zatian nik uste asko hobeto egon garela, naiz eta haiek baloia edukitzen jarraitu, azkenean argi dago Real Madrid dela eta jokalari oso trebeak dituztela horretarako, baina bigarren zatian gitxienez guk gure aukerak izan ditugu. Huts eta, nik uste 3 goletatik bi gol oparitu ditugula, eta hori ere, hori egiten badugu Atletico Madriden kontra hori gertatu zitzaigun, eta oso zaila da irabaztea, ze argi dago akatsak, euki behar ditugula, baina akatsain handiak direnean eta gola sartzen dizutenean oso zaila da irabaztea, ez da gero huts eta 3arekin gola sartu dugunean, nik uste partioan sartu garela, Luziarekin 2-3koa oso hurbil eduki dugu, eta pena gol hori ez sartzea, ze azkenean uste dut 15 minutu gelditzen zirela, nik uste Real Madrid urduri jarriko genuela, baina ez dugu sartu eta azkenean horrela gelditu da emaitza. Egia da, jokalari batzuk aldaketa eskatu dutela, 2 partidu osorik jokatu dituztenak, eta gaur 3. partida sana, Banek, Oiane, Morazak oso nekatuta zeuden, Sofi ere oso nekatuta zegoen, eta azkenean pena da, ze 5 aldaketetatik 3 aldaketa atxelariak izatea, pena da, ze azkenean normalean entrenatzaileoi gustatzen zaigu aldaketak aurrean egitea, jokalariak fresko egoteko eta aurrelariak izateko, ze azkenean atxelariak, beste taldeko atxelariak nekatzen direnean errezagoa delako min egitea, ez? Baina, azkenean horrela egin ditugu aldaketak, hori eskatzen zutelako jokalariek, oso nekatuta zeudelako. Baina, beste egunean hitz egindakoa ere, azkenean, normala da, azkenean Atletico Madrid, Barça eta Real Madrid dira, ez dira oso talde gogorrak dira, eta partiduak esfortzu fisiko handia exigitzen dute, baina, beste egin behar dugun beste hausnarketa bat ere da, jokalariak etorkizunera begira, jokalariak prestatu behar ditugula, 3 partidu jarraian jokatu behar badute, egin behar dela, ez? Azkenean, Europan jokatzen duten mutien taldeek ere, pilo bat partidu izaten dituzte horrela, egia da plantilla oso handiak dituztela, guk plantilla laburra daukagula, baina entrenatu behar dugula horretarako.
Bai, azkenean esandakoa, niri ez zait gustatzen orain jendea urduri jartzea, aste batean 3 partidu galdu ditugulako, ze aurretik oso ratxa ona eduki dugu, uste dut 4 partidu segidan irabazi ditugula eta 3 urte egon izan garela 4 partidu segida irabazi gabe, osea, ratxa oso ona zan, jeitsiera postuetatik oso hurbil egondala taldea pilo batean eta lortu dugula taula erdian jartzea presiorik gabe, baina egia da ere, irakaskuntza bat izan behar dela guretzako, aste honetan bizitakoa, eta baita denboraldian zehar gertatu dena. Orduan, nik uste ez dela ere orain drama bat egin behar, eta orain urduri jarri eta kritikekin hasi, baizik eta gertatzen ari denaz edo ikusten ari garena zelaian ikasi behar dela, autokritika konstruktibo bat egin behar dela, eta hurrengo urtera begira, baina oraindik hasita, zen ikuste hemendik liga bukaerara ere lan interesgarria egin daitekela, datorren urtean denboraldia ondo hasteko eta zergaitik ez denboraldi on bat egiteko.